a la parte central, y bueno, los engranes que lo rodean son los engranes que giran alrededor de él, se le llaman engranes planetas. Entonces, a esto se le conoce como tren de engranajes. Bueno, si el engrane central H, también llamado engrane Sol o engrane Q, tiene una velocidad angular de 5 radianes por segundo, y aquí nos muestra el sentido, es el sentido horario, determine la velocidad angular del engrane anillo, que se le llama el engrane más grande, que está en la parte exterior, que se llama R, ring, nombre en inglés de anillo. Entonces el engrane anillo o anular, que está en la parte exterior, hay que determinar su velocidad angular. Nos dicen que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a ver, ¿cierto? Nos están diciendo que el brazo OA está unido al engrane S, puesto que hay un perno. Ese perno lo mantiene unido en un eslabonamiento. Entonces el engrane S está unido a la barra OA, pero también el engrane H está unido a la barra OA por el punto O. Permanece constante, pero hay que leer bien aquí, fíjense. Determine la velocidad angular del engrane R, mientras que al brazo OA está adjunto o unido al engrane S, que permanece estacionario. Pudiéramos pensar que el que está estacionario es el engrane S, pero no puede ser así, porque si estuviera estacionario, esta omega S estaría mal. ¿Y cómo podría estar un engrane estacionario o quieto si el engrane que está articulado a él se está moviendo? Se tronarían o se romperían los dientes. Entonces, obviamente aquí hay que leer bien. El que está adjunto, y nos lo ponen aquí, es la velocidad, digo, el que está quieto o estacionario es la barra OA. Esa es la que está quieta, por eso su omega OA vale 0. Esta barrita está fija, no se mueve. Ese es un dato importante. Y nos preguntan, ¿cuál es la velocidad angular del engrane? ¿Cuál engrane? Si ya nos pidieron el engrane R, nos dan el dato del engrane H, pues la velocidad angular que nos están pidiendo es la del engrane S. Entonces, es un problema que simplemente de leerlo y no lo vamos traduciendo o entendiendo bien, nos complicamos. Desde ahí ya nos complicamos. Segunda, vienen engranes, y los engranes no sé qué les pasa, pero se ponen nerviosos los alumnos cuando ven unos par de engranes o un tren de engranes. Tampoco debe haber problema. Y tercero, pues por centros instantáneos van a pensar que va a estar desastrosa la trigonometría, pero no, es algo muy sencillo. Y lo van a ver ahorita. Vamos a ir colocando la nomenclatura que estamos acostumbrados a colocar. Primero, el engrane va a girar alrededor de un soporte, porque si no hubiera soporte aquí, pues obviamente el engrane H no giraría. Entonces coloquen por favor ese soporte que no viene en el dibujo, pero nosotros sabemos que debe existir. A veces el dibujo tiene sus trucos y por eso en los libros no son tan detallados, pero nosotros sabemos que debe de haber aquí para que pueda girar este engrane. Como nos dice que toda la barra está fija, entonces también el soporte llega hasta el punto A. Y aquí también voy a dibujar ese soporte, lo dibujo con un color así encendido que es el rojo, pues para entender que todo el elemento OA va a ser el eslabón 1. El que tiene el dato, pues va a ser el eslabón 2, que sería el engrane H. El eslabón 3, pues es el que está adjunto o unido al engrane o el eslabón 2. Y el engrane 4, pues es el eslabón que está haciendo referencia a ese engrane exterior. Son 4 eslabones, uno fijo, 3 móviles. En ningún momento hemos hecho algo diferente a lo que ya sabemos. Numeramos de 1 hasta el eslabón N y vamos a colocar los centros instantáneos. ¿Quién está aquí? Bueno, pues aquí con una línea curva, para no confundir con los radios, con una línea curva, coloco para poder observar. Si lo pongo aquí, pues no se ve con el color gris. Sería el 2, 1. Ya les ayudé. Ahora ayúdenme, por favor. ¿Cuál sería el otro centro instantáneo que por ahí ven? 3, 1. El 3, 1. ¿Dónde estaría el 3, 1? Ahí en A.
en la unión del Muy punto A. bien. Aquí hace contacto el 3 con el 1. ¿Algún otro centro instantáneo que podamos ver, podamos checar? A ver, Itzel, ¿dónde está otro centro instantáneo? En el 3,4. El 3 con el 4, muy bien. ¿Estás pensando que sea este punto? El punto de engranaje, perfecto, muy bien. Siempre, siempre debe de haber un centro instantáneo en la unión de dos engranes. Sería el 3 con el 4. Por ahí hay otro centro instantáneo que no se ve, nos tapa a alguien por ahí, pero tenemos que tener esa visión de ponerlo en el dibujo. ¿El ¿Quién? 2,3? El 2-3. ¿Dónde estaría el 2-3? En los engranajes. Entre el 2 y el 3, obvio, ¿no? Déjenme que pase Montserrat porque no está. Ok, aquí en este punto que lo voy a poner lo voy a poner sobre la barra, pero está atrás de la barra, ¿eh? Está atrás de la barra. Voy a ponerlo por aquí con una línea curva. Aquí está en el punto de unión de esos dos engranes, está el 2 con el 3. Listo, ya están todos los centros instantáneos. Si ya tengo todos los centros instantáneos, son 4. A ver, tengo el 2-1, sí. Tengo el 3-1, sí. Tengo el 4-1. Me falta el 4-1. ¿Dónde? ¿Dónde está el 4-1? ¿Dónde? Estoy al lado de uno de los compañeros en un examen y no logro encontrar el 4-1. Le volteo y veo a mi compañera Erendira y digo, ¿dónde está el 4-1, Erendira? ¿Me puedes ayudar? ¿Dónde está el 4-1? ¿Dónde está? Donde gira el engrane 4. ¿Cuál será ese punto que se ve automáticamente? Es un punto donde rota y no tiene velocidad, es su centro instantáneo, está en el centro de todo este mecanismo y que sería también el centro del engrane 4, este mismo punto. Ahí mismo es el centro de todo este engrane y alrededor de ese punto, que tiene velocidad 0, va a girar este engrane. Quiere decir que aquí también tengo al 4-1. Entonces no tengo que utilizar teorema de Kennedy. Tengo el 2-1, el 3-1 y el 4-1. Adiós, Kennedy, en este problema. A ver si entendemos. Todo engrane, en el caso de que sea un engrane exterior, tendrá su centro instantáneo o punto fijo en su centro de rotación, porque debe ser un punto que es un soporte con velocidad 0 y alrededor de ese punto también está girando el eslabón 4. Alrededor de ese punto también gira el eslabón 2. Alrededor de este punto, en este instante, gira este eslabón, pero como está el 1 ahí, ahí está el 3-1. Pero ¿qué pasaría si esta barra tuviera movimiento? Entonces el 3-1 no estaría aquí. Tendríamos que determinarlo. Posiblemente tendría que estar también acá. Ya lo veremos en otros problemas. Pero hasta ahorita este problema nos enseña que tenemos dos centros instantáneos en un mismo puntito. Ok, vamos a ver entonces el eslabón número 2. ¿Qué conozco del eslabón 2? ¿Qué conozco? Eslabón 2, pues conocemos la velocidad angular, ¿no? Y la rotación. Conozco la velocidad del 2-1, que es 0. ¿Cuál sería el otro punto que me interesa conocer su velocidad? Del eslabón número 2. A ver, vayanlo pensando. Conozco la velocidad de 2,1, que es igual a 0 por ser un soporte, milímetros por segundo, punto y coma. Conozco omega del eslabón 2, que es igual a omega del eslabón H o del elemento H, engrane H, que es igual a 5 radianes por segundo. Sé que está girando en sentido horario. Muy bien, ¿cuál sería ese otro punto que me interesa conocer su velocidad del eslabón 2?
El 2, 3, dice la compañera. ¿Dónde estaría el 2, 3? Vamos a ver, ¿dónde está el 2, 3? Aquí, en el punto de engranaje. Y es obvio porque tengo que pasar del eslabón 2 al eslabón 3, entonces tengo que irme aquí. Buena opción, compañera, buena opción, punto y coma. Entonces la velocidad del punto 2, 3 sería igual a omega del eslabón 2 por la distancia del 2, 3 al 2 con el 1. Ya está mi ecuación. Aquí está mi ecuación. Esta ecuación es la que tengo que solucionar. ¿Qué conozco de esa ecuación? Pues omega y la distancia del 2, 3 al 2, 1, que sería el radio de este engrane, que vale 150 milímetros. Bueno, pues entonces la velocidad 2, 3 será igual 5 radianes por segundo, que multiplica a 150 milímetros por milímetros. Está concéntrese, profesor. Distancia, no velocidad. Sí, ya me estaba resbalando yo. Ok. ¿Y cuánto me da eso, ese término? ¿Cuánto nos da? Nos da 750 milímetros por segundo. Para evitar problemas de que si la orientación, si es a cuántos grados, etcétera, etcétera, voy a colocar para mi facilidad, voy a colocar y decir que aquí voy a tener un eje y ese eje se va a llamar el eje X. Yo así lo voy a llamar, el eje X. Todo desde el punto O que pasa por la barra va a ser el eje X. ¿Y para qué, profe? Bueno, pues para poder dar la orientación. ¿Cómo sería este vector? El vector 2, 3, pues tiene que ser perpendicular a la distancia 2, 3, 2, 1 y que origine una omega en el sentido de las manecillas del reloj. Bueno, pues eso sería algo como esto. Aquí está. Velocidad 2, 3. Perpendicular a la distancia del 2, 3 al 2, 1 y que origine una omega en el sentido horario. Ahora, ¿cómo lo pongo aquí? Pues bien fácil. Lo pongo inclinado, pero le hago la referencia respecto a un eje, que es el eje X, y ese eje X es 90 grados. Y aquí ya tiene la orientación. Respecto al eje X, que está inclinado a 90 grados hacia abajo, está el vector 2, 3. Y con eso me sacudo a ese dato que me están pidiendo y pues no me dan ángulos. Bueno, pero le digo que está a 90 grados respecto a ese eje horizontal que llamé X. ¿Difícil, Alejandro? No, profesor. ¿No? Itzel, Heréndira, Ulises y todos los demás, déjenme ver a los demás porque nada más, luego me dicen, ay, nada más me pregunta a mí. No, también hay más. Adrián, Montserrat, ¿sí se entiende? Esta línea curva es, según yo, el subrayado de un dato, pero esa no es la velocidad que me están pidiendo. Es un dato intermedio, si quieren ustedes pónganle la simbología que quieren. No es el dato que me están pidiendo, no le voy a poner inciso A, puesto que no. En el inciso A, recuerden, me están pidiendo la omega del eslabón R, que es el engrane anular o el anillo, el que está al final. Y también en el B me están pidiendo omega del engrane S, que es un engrane planeta que gira alrededor del engrane H. Eso es lo que me están preguntando. Esta no es una respuesta que caiga en el inciso A, en el inciso B, por eso nada más la subrayo. No la marco exageradamente para que no llame la atención y me distraiga. Pero sí es una respuesta hasta el momento. Bueno, ya conozco dos velocidades del eslabón 2 y la omega del eslabón 2. ¿A dónde me voy? Pues al eslabón número 3. Es que voy a hacer algo estratégico. Ahí está, porque si no, se mancha. Eslabón 3. 2 puntos. Ahí está el eslabón número 3. ¿Y en el eslabón 3 conozco alguna velocidad del eslabón 3? Sí. La última que acabo de determinar. Eso será igual a omega de 3 por la distancia del 2, 3 al 3, 1. Punto y coma.
despejando omega 3, que sería igual a omega S, porque es el engrane que está aquí, el engrane S, es el eslabón 3. ¿A qué sería igual? Pues a la velocidad 2,3 dividida entre la distancia que existe entre el punto 2,3, donde está esa velocidad, al punto donde rota y que tiene velocidad 0. ¿Cuánto es la velocidad 2,3? 750 milímetros por segundo. ¿Cuánto es la distancia del 2,3 al 3,1? El radio de este engrane. El engrane es 50 milímetros. Si nosotros hacemos la división, verificamos que las unidades nos van a dar radianes por segundo. ¿Y cuánto nos da? 750 entre 50 nos da 15 radianes por segundo. ¿Qué rotación llevará? Pues hay que observar la velocidad 2,3 y dónde está el 3,1. El 3,1 está aquí y la velocidad 2,3 está aquí. Es obvio que debe de ir en una velocidad angular como está marcada aquí. Perfecto. Ya verificamos el dibujo que sí es correcta la velocidad, puesto que este es el vector y este es el punto de rotación 3,1. Entonces, pues aquí ya tenemos a esa velocidad angular omega S, que es igual a omega 3. Esto sería el inciso A. Entonces, pues ya tengo el primer inciso, mis primeros puntos. Y por aquí le voy a marcar. No sé, para que no se manche. No se manche ¿cómo se llama? El texto de pluma. Siempre el 3,1 hace referencia a 1 y 1 siempre va a ser el soporte o el eslabón que no se mueve. Es un punto imaginario en el plano, en este caso, porque es un mecanismo plano, que no tiene velocidad, tiene una velocidad 0. Y la teoría dice que alrededor de ese punto, todos y cada uno de los puntos del eslabón que estemos analizando van a tener o van a girar alrededor de él en el mismo sentido de omega. Por eso siempre hago referencia. Si te fijaste aquí, se referencia al 2,1. Aquí hago referencia al 3,1 porque estoy ya en el eslabón 3. Y cuando esté en 4 voy a hacer referencia al 4,1. Siempre va a ser eso. Por eso nos interesa conocer el centro instantáneo que relacione a cada eslabón con el número 1. ¿Sí, compañero? ¿Cómo que creo? ¿Todavía tienes duda? A ver. Ok. ¿Cómo te llamas, compañero? Aquí, Lugo. Ahorita vamos avanzando y te voy a hacer recordar el momento que ya estemos en el eslabón 4 y vamos a analizar lo mismo, ¿eh? Aquí estamos en el eslabón 3. Profesor, Mande. nada más como nota es el inciso B, no el A, el que acabamos de responder. Ok, no hay ningún problema. Yo aquí veo B. Ya, gracias. ¿Qué pasó, Montserrat? ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Por qué no activan su video? ¿Por qué no nos comparten cómo están en la clase? Ya, hay problemas ahí en la transmisión. No, sí, ya te vi. ¿Por qué doble? Porque estás en el celular. Tienes estas 2 veces. No te preocupes, yo te preocupes. Yo ya entendí. Ok. ¿Quién más anda por aquí que pudiera ayudarnos? A ver. Karen, ¿nos puedes ayudar? ¿Cómo haríamos para calcular el inciso A? El inciso A me preguntan algo del eslabón 4 de este eslabón. ¿Qué tengo que hacer si estoy en el eslabón 3? Pues ¿Sí? la velocidad del 3 también le pertenecería al 4 de alguna forma por el punto 3,4. Pero 3,4 no tengo su velocidad. Hay que calcularla, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí. Vamos a calcularla. Me parece bien tu idea. Entonces, la velocidad, aquí lo voy a poner 3,4. Fíjate muy bien, Hugo.
es igual, estoy en el eslabón 3, omega de 3 por la distancia, el mismo subíndice del punto donde está esta velocidad, sería el punto 3, 4. Y va a girar, o va a estar la distancia hasta el punto donde va a girar. ¿Quién es el punto donde gira todos y cada uno de los vectores velocidad del eslabón 3? En este caso, pues sería 3 con el 1. Siempre va a ser así. 3, 1. Entonces aquí vamos a decir, omega de 3, que ya la conozco, 15 radianes por segundo. La distancia del 3, 4 al 3, 1, vamos a observar. 3, 4 al 3, 1 es el radio. Nuevamente 50 milímetros. Entonces aquí colocamos 50 milímetros. Si hacemos la multiplicación, ¿cuánto nos queda? Lo mismo, ¿no? 750 milímetros por segundo. Ok, ya tenemos la velocidad, pero la orientación. Ok, vamos a observar. Es la velocidad del 3, 4 y gira o debe de hacer rotar a ese punto con la misma velocidad angular y en el mismo sentido que omega 3. Y el punto alrededor del cual gira es el 3, 1. Entonces vamos a ubicar varios aquí. 3, 1. El vector va a ser el que esté en 3, 4. Y debe de hacer girar a este eslabón en este sentido que es antihorario. Bueno, pues entonces es fácil ver que esto debe de estar en esta forma. Perpendicular, velocidad 3, 4. Es perpendicular al 3, 1 y del mismo valor, por eso traté de ponerlo del mismo tamaño el vector para hacer girar en esta misma sentido al eslabón 3. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este vector va hacia arriba a 90 grados del eje X. Entonces, pues aquí yo coloco el eje X y a 90 grados, ahí está. Tengo la solución hasta el momento del 3, 4, como nos marcó Karen. Ahora sí ya estoy con una velocidad de 4. Tengo dos velocidades de sus extremos del eslabón o de dos puntos importantes, como puede ser los dos puntos donde se engrana el eslabón 3 con el 2 y con el 4. ¿Qué tengo que hacer si ya conozco la omega de 3? Pues ya abandonar al eslabón 3 y moverme al eslabón número 4. ¿Por qué me voy a ir al eslabón 4? Porque me están preguntando la velocidad angular de ese anillo o engrane exterior. Y su velocidad angular, pues sería omega 4. Entonces tengo que entrar al eslabón 4 forzosamente. Ahí está el eslabón 4. ¿Qué velocidad lineal conozco de 4? La última que acabo de determinar sería 3, 4. Fórmula, Hugo, el que tenías duda. Fíjate, voy a calcular la velocidad de 3, 4 o la voy a utilizar en este caso porque es parte del eslabón 4 y ya la conozco su valor. Es igual a omega del eslabón que estoy analizando hasta el momento, que es el 4. Ya no sería 3 ni 2 porque eso ya quedaron en el pasado. Estoy en el eslabón 4. Omega de 4. Y multiplicado por la distancia, y esa distancia la ponen 2 puntos. El primer punto va a tener los subíndices igual a los de la velocidad que estoy utilizando, que es el 3, 4. Bueno, lo coloco aquí. Y el punto que debe de ir aquí en este caso en el extremo para poder dar esa distancia, debe de ser ese punto que tenga al número del eslabón que estoy analizando, que es el 4, y referenciado o que tenga el número 1, que es el eslabón fijo. Este es un punto que tiene velocidad 0. Este es un punto que tiene velocidad 0. Este también es un punto que tiene velocidad 0. Alrededor de ese punto, todos los vectores de un mismo eslabón van a girar. Siempre va a ser importante, según el número de eslabón, es este punto que está aquí. Y con el 1 siempre. ¿Qué conozco? Conozco esto y conozco esto, entonces omega 4 es el caso, hay que determinar. Omega 4, que sería igual a omega de ese anillo o engrane exterior,
sería igual a la velocidad 3,4, que está dividida entre la distancia del 3,4 al 4 con el 1. ¿Cuánto vale la velocidad 3,4? 750 milímetros por segundo. ¿Cuánto es la distancia del 3,4 al 4,1? Vamos a ver. 3,4, 4,1 es el radio del engrane más el central, más el diámetro del engrane planetario o del engrane S. Serían entonces 150 más 50 y más 50, pues serían 250. 250 milímetros. Eso nos da 3 unidades, ¿no? Nos dice que omega 4, que es igual a omega del engrane exterior, sería igual a 3 radianes por segundo. Verifiquemos el sentido de rotación. ¿Quién me lo da? Ubiquen la velocidad 3,4 en el dibujo. ¿Y dónde está el 4,1? Que tiene que hacer girar a ese engrane. ¿En qué dirección? Vamos a ver. Aquí está la velocidad 3,4 y aquí está el 4,1. Entonces, si yo observo, esto giraría en esta dirección, igual a como me lo están dando aquí. Entonces, pues ya puedo definir y decir que esto se terminó. Este sería, ahora sí, compañeros, el inciso A. Ya. Y podemos, creo que tiene solución el problema y te lo podemos checar. Aquí lo marco así para que no se manche tanto. No estaba difícil, ni laborioso, simplemente hay que checar. Entonces, cuando veo una serie de engranes, pues no tengo que lidiar tanto con trigonometría, pero sí con observar bien los centros instantáneos de varios engranes, como en este caso el engrane 4. El 4,1 está en el centro de todo ese tren de engranaje. Voy a compartir la solución, déjenme ver si aparece la solución aquí. No lo sé, creo que sí, ya no me acuerdo. Nos dice omega del engrane S, 15 radianes por segundo. Aquí está. Y no nos está diciendo la flechita, pero no se preocupen. En el resultado donde dice respuesta, se aplica la regla de la mano derecha, que dice que si gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es positivo. Pues aquí nos dio positivo y nosotros sí lo pusimos. Allá en el texto nos dice 15 positivos. Significa que es lo mismo. Y omega R, 3 radianes por segundo, también positivo. Aquí está. Entonces, ¿qué voy a obtener después de hacer todos esos problemas? Pues voy a obtener una gran confianza en que todo lo que estoy haciendo, o la gran parte de lo que estoy haciendo, pues está correcto. Bueno, y si ya tenemos esa experiencia, pues podemos hacer algo, agregarle un engrane más, ¿no? Y aquí que observamos, no, pues eso es una pesadilla, profe. Ah, ¿qué ese no? Porque pues eso, ¿de dónde lo sacó? Hay un libro de mecanismos. Mecanismos para lo que son aplicaciones en este caso, algunas articulaciones que utilizan algunos robots, utilizan muchos los engranes, entonces se me ocurrió esto. Otro tren de engranes que vi por ahí en algún libro. Solamente que aquí hay un detalle. No estamos en aceleraciones todavía, así que voy a borrar unos textos que están aquí, porque dije que la velocidad angular y la aceleración angular. Esto quítenlo, esto no lo voy a utilizar, porque eso se aplicará más adelante cuando veamos aceleraciones angulares, previo a ver, bueno, anterior vamos a ver el método vectorial, pero todavía no. Y determine la aceleración, no, vamos a poner, determine la magnitud de la velocidad. Entonces aquí vamos a cambiarle ese texto y le voy a poner aquí velocity. Y ese texto debe ser en negro. Entonces aquí es velocity. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, hagan su anotación, quitando por un momento el texto de la aceleración angular, y en lugar de aceleración del punto A, velocidad del punto A. Primero tengo que agotar todo el conocimiento posible de centros instantáneos. Ya el siguiente problema va a involucrar vectorial, puras velocidades. Cuando domine ese tema, ahora sí, aceleraciones. Pero no puedo empezar como en algunos libros a pedirles primero aceleraciones y al momento de estar resolviendo aceleraciones, resolver velocidades, porque eso origina una confusión en el alumno
que es lo único que voy a tener es la frustración y una serie de reprobaciones en los exámenes que no queremos. Entonces hay que llevarlo con orden. En un libro, pues, se supone que la persona que lo ve, y más si tiene experiencia, pues rápidamente lo entiende, pero como el alumno algunas veces no tiene la experiencia porque poco a poco va empezando, la física ya la dejó hace muchos días atrás, muchos ayeres, y a veces no lo tengo tan fresco, entonces hay que llevarlo poco a poco. Los libros no son así, en algunos libros es muy metódico, otros libros suponen muchas cosas. Esto ya lo deben de saber, esto ya es del dominio público, etcétera, etcétera. Entonces, ese método me ha servido. Primero, centros instantáneos. Luego, velocidades, centros instantáneos. Luego, velocidades vectorial. Después, aceleraciones vectorial. Después de aceleraciones vectorial, vemos contactos deslizante, que es una aplicación más exagerada de aceleraciones método vectorial. Para después ya, ahora sí, movernos con mecanismos de transmisión de potencia en pequeñas máquinas o mecanismos de biónica. ¿Sí, muchachos? Bueno, vamos a dibujarlo rápidamente. Aquí está, ya lo dibujé. ¿Para qué lo tenemos que tener en esta forma? Pues para que ustedes puedan entender cómo se van a trazar esos vectores. Vamos a tachar lo mismo que les comenté. No voy a suponer aceleración por este caso hasta que avancemos más. Y voy a pedir solamente la magnitud de la velocidad del punto A. Y si son observadores, la velocidad del punto A, ese punto A está hasta arriba, hasta arriba. Lo mandamos hasta arriba, hasta arriba. Es parte del engrane azul. Pero ahí el truco está no en el dibujo, está en el coloreado del dibujo. Hasta ahí ponen truco los profesores, bueno, no los profesores, los que hacen los libros, los que editan. Este libro de mecanismos, pues es muy utilizado, se apellida al autor Bedford, utiliza muchos colores, porque es muy ilustrativo. Hay algunos otros de otro autor, el Shigley, el Mavi, hay varios libros, pero bueno, de donde lo obtuve, lo saqué. Problema propuesto, no me gusta hacer problemas ya resueltos de los libros, esto es nefasto, lo criticaba yo en mis profesores, no lo hago yo. Primero, hacemos problemas que vengan propuestos y los resultados, si es que lo tienen en la parte final, si no lo compruebo con otro método, y se acabó. Pero aquí me gustó porque hay un truco, y ese truco está en el color azul y el color gris. ¿Qué me pueden decir de ese engrane que está arriba? Profe, pues es un engrane bastante padre, se ve muy bien, son dientes rectos, es un engrane recto o cilíndrico, pero ¿qué me pueden decir de ese color azul y de ese color gris? No me vayan a decir como en el grupo anterior, en el otro grupo, pues se ve padre, profe, se ven bonitos los colores. No me refiero a que si se ve o no bonito. Esos colores los dibujaron de diferente tonalidad, obviamente un color diferente al otro, para confundir al alumno. Como hacerle creer que el engrane gris es diferente, es otro eslabón muy diferente al engrane azul, cosa que no es así. Es un engrane doble que tiene doble hilera de dientes, una que es la hilera de dientes del engrane o la parte gris, y otra, la hilera de dientes de la parte de color azul, pero en sí es todo un eslabón. ¿Y cómo voy a saber eso? Bueno, están observando que ese punto, el punto que está aquí en esta parte, en el centro del engrane gris, pues es el apoyo del engrane gris y del engrane azul. Si estuvieran separados, en el texto me dirían, los elementos engrane gris y el engrane azul están en el mismo eje, pero están separados. En este caso no me lo dicen, cosa que entiendo que es una sola pieza. La velocidad angular del engrane gris es igual a la velocidad angular del engrane azul. Ahí está el truco. ¿Sí se fijan cómo se las gasta el libro? ¿O los libros? Esto ya lo debemos de saber. ¿Por qué? Porque analizamos en física
mecanismos, bueno, no mecanismos, elementos, fuerzas, vectores, hablamos de elementos como en el caso de un engrane, pues un engrane rota alrededor de un eje, ese eje está soportado, solamente permite la rotación, y puede haber varios engranes en ese mismo eje, pero hay engranes dobles. Entonces aquí sería el caso. Imagínense que estamos en el examen y ustedes empiezan a ver esto y dicen a la torre. Antes de empezar el examen les voy a decir, oiga, cuidado, el soporte, ya vieron el dibujito en el punto más, el central de todo el engranaje, ese es un soporte. Y si es un soporte, pues ahí tenemos un centro de rotación, punto o eslabón 1. Y ya observaron el engrane gris y el engrane azul, están sobre el mismo eje, no nos manifiestan que sean elementos por separado. En el caso contrario, pues así. Bueno, al no decírnoslo, pues suponemos. ¿Qué suponemos al no decirlo? Es que están unidos, pues, para terminar pronto, están unidos. ¿Sí? Claro, aquí usted lo está poniendo en tonalidad de grises. Pues sí, aquí está el azul y el gris, pero no se ve, todo se ve de color gris. Pero estamos viendo el dibujito. Voy a procurar que sus exámenes pues estén a colores si es que necesitan verlo a colores. Por eso les digo, no se preocupen. Pero antes del examen, pues vamos a hacer una lluvia de ideas entre todos, como un buffet de ingeniería, aclarar puntos y de ahí pues nos arrancamos en el examen. ¿Estamos de acuerdo? Porque debemos estar en un consenso. ¿Sí? Ok, vamos a... ¿Quién es el eslabón 1? Aquí está el eslabón 1, el soporte. ¿Algún otro eslabón 1? A ver, véanlo. Vamos a verlo en el dibujo porque se ve más bonito el dibujo. A ver, eslabón 1. ¿Dónde estaría el eslabón 1? Bueno, pues aquí en el soporte. 1. Ya está el 1. Ahí está. ¿Hay otro eslabón por ahí que me haga falta? También en el lado izquierdo del engrane superior, bueno, del más grande. El engrane más grande, aquí me están colocando esta simbología. ¿Qué entiendo por simbología? Pues que está unido a algo de mayor tamaño. Entonces, hay número 1 aquí y el número 1 de este lado. Ya está el número 1. ¿Se ve bien el color negro o lo cambia a rojo? Todo bien. Ok. Ahí está, los moví abajo, los moví en la parte de abajo para que veamos bien. El engrane 2, pues es el que tiene el dato. ¿Y cuál es el dato? Pues me están dando el dato de la velocidad angular de la barra central. La barra conectora le llaman. Entonces, pues ese sería el eslabón número 2. Aquí está el eslabón 2. 2. Ahí está, el eslabón número 2. Ay, no se ve. Déjenme ponerlo en otro color, el eslabón 2. Porque se confunden. O lo voy a colocar en la parte donde está de color azul. A ver ahí, el eslabón número 2. Ahí está el eslabón 2, la barra. El eslabón 3, pues este engrane de color dorado que está en la parte central, el engrane sol. Ahí está, 3. El 4, pues sería el engrane azul, está hasta arriba. Y que lo conforma también el engrane gris. Todo ese sería el engrane 4. Este gris también es parte de 4, entonces pues hay que ponérselo porque si no, yo me confundo. Todo ese es el engrane 4. Todo el azul con el gris. Es un mismo engrane, es una sola pieza, con doble hilera de dientes. Y todo lo que está dorado, pues es el engrane 1, está soportado a los dos extremos con el soporte, entonces no se mueve. Es un soporte, simplemente es la trayectoria donde se va a mover ese engrane de color gris. Ahí va a rodar en esa trayectoria. Bueno, vamos a vaciar esa información en el problema que tengo aquí impreso. Entonces aquí tenemos, este sería el 2. Lo voy a poner aquí. No. Aquí no, porque ahí va a ser el punto de engranaje y me voy a complicar. Voy a poner
poner con un elemento aquí, una flechita, y le voy a poner, este elemento es el 2. El 3 sería este de aquí. El 4 sería todo ese engrane. Y ya, se acabó. Ya tenemos ahí 3 eslabones móviles y uno fijo. Centros instantáneos. Aquí, ¿quién está en este punto? ¿Quién estará ahí? Pues la barra 3 con el 1. Ahí hace contacto, perdón, el engrane 3 y el 1. Hace contacto también, ¿quién? La barra 2 con el 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ayúdenme, a ver, guíenme, ¿por dónde vamos? ¿No hay dudas? Creo que no. ¿Dónde estaría el 3,2? Aquí mismo, profe. Porque hace contacto el engrane con la barra 2 también. Fíjense, ahí hay 3 centros instantáneos. 3 centros instantáneos en ese puntito. Hace contacto el engrane con el soporte. La barra con el soporte. Y el engrane con la barra. Interesante, ¿no? ¿Ahí mismo está el 4,1? No, no. Ahí no está el 4,1. ¿Por qué? Porque este engrane no se mueve. Por esa sola razón. No se mueve. Entonces, todo este engrane es 1. Me faltó poner su número 1 de este lado y de este lado. Muy bien, muy bien. ¿Qué más me pueden ayudar? A ver. ¿Dónde estaría el centro instantáneo 2,4? Bueno, profe, pues aquí en este puntito que está aquí, que lo vamos a poner más grande. Aquí está el otro punto grande, grande. La flecha. Ahí estaría la barra 2 con el eslabón engrane 4. Aquí en esta articulación, aquí en este punto de engranaje, arriba, ¿quién está? Pues ahí hace contacto el engrane 4 con el engrane que está exterior, que es el número 1. ¿Ya observaron por qué el 4,1 no está aquí? Porque aquí es donde debe de estar. Ahí hace contacto el engrane 4, todo este engrane, pero con este puntito, con el eslabón fijo que es el 1. Me hace falta otro punto o centro instantáneo que no se ve porque alguien lo está tapando. De hecho, aquí, en este punto que está atrás de esta barra. Voy a colocar el punto para que lo veamos. Aquí está. ¿Quién vive ahí? Pues ahí vive el centro instantáneo, que es 3, 4, porque está haciendo contacto el engrane 3 y el engrane 4. Ahora sí creo que están todos los centros instantáneos. 2,1, 3,1, 3,2, 3,4, 2,4 y 4,1. Tengo el 2,1, el 3,1 y el 4,1. No necesito a Kennedy para nada, por el momento. Entonces sí me está gustando el de engranes, profe. Ponga puros de engranes. No les los recomiendo. Hay unos que están un poco pues, exigentes. Muy bien, ya empezamos a calcularlo. Está muy sencillito. Lo terminamos en media hoja. En media hoja, en media página. En esta página lo vamos a terminar. Siempre que vean uno de engranes está hasta más fácil hacerlo por centros instantáneos que por otro método. Entonces vamos a saber 2 métodos para este caso. Bueno, vamos a empezar por el dato. Y el dato es el eslabón 2. Bueno, ¿qué sé del eslabón número 2? ¿Qué sabemos de este eslabón? Pues sé una de sus velocidades. ¿Cuál es? La velocidad 2,1. Y siempre, cuando veamos ese número 1, siempre va a ser 0 y son milímetros por segundo, porque el 1 me indica que está unido al soporte. Y todo unido a un soporte no se mueve.
Muy bien. Otro extremo del eslabón 2, ¿quién sería? Bueno, aparte del otro extremo, profe, conozco la omega de 2. ¿Cuánto vale? 4 radianes por segundo en la dirección, me dice la dirección. Aquí me dice contraria a las manecillas del reloj. Aquí. Entonces, aquí está. Ahora sí, ¿qué otro punto o qué velocidad de un punto, centro instantáneo, me interesa para empezar a ir cambiando de eslabón en eslabón? Del 2 brincar al 3, del 3 brincar al 4. Y el 4, pues ya, calcular la velocidad A del punto A que pertenece al engrane 4. Siempre hay que poner nuestra ruta. Ok, yo voy a ir a tal parte, entonces primero me voy en metro hasta acá, después del metro salgo a caminar tantos kilómetros o tanta distancia y después pues ya llegué. Siempre hay que establecer una ruta. Muy metodológico. Aquí también, si quiero llegar a A, pues voy del eslabón 2, puedo pasar directamente al 4. No me preguntan algo de 3, pero si quieren aquí le agregamos. También determina omega de 3. Como estamos aprendiendo, le voy a agregar aquí. Vamos a agregarle también omega de 3, para que vayamos en ese orden. Este problema me va a enseñar a que no es necesario que brinque de 2 a 3 y luego a 4. Puedo saltar algún eslabón y después regresar a su cálculo, como lo vamos a ver aquí. Ok, ¿qué otro punto? A ver, alguien ayúdenme. ¿Qué otro punto sería adecuado de la barra o eslabón 2 calcular? Les ayudo. El otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo de la barra 2? Aquí inicia la barra 2 y su otro extremo sería el 2, 4. Ok, entonces, pues la velocidad que puedo calcular es la 2, 4. Es igual a omega del eslabón 2, porque estoy en ese eslabón, multiplicado por la distancia del punto 2, 4 al 2 con el 1. Muy bien. Lo único que tengo que hacer es multiplicar. ¿Cuánto vale omega 2? 4 radianes por segundo. ¿Cuánto vale la distancia del punto 2, 4, que sería este, al punto 2, 1, que sería este? La longitud de la barra sería el radio del engrane central más el radio del engrane azul. ¿Cuánto sería eso? Pues 580, si no sumé mal, milímetros. A ver, chequen. Aquí tenemos 240 más 340, 580. ¿Sí? ¿Sí, José Alberto? Ok. Esa multiplicación nos dará ¿cuánto? Según yo, 2320 milímetros por segundo. ¿Qué dirección sería? Bueno, pues me está diciendo que esta barra gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿cómo debe ser la velocidad de este punto? Bueno, pues con mi escuadra toda sucia, porque pues estamos trace y trace, voy a poner aquí el vector. Pues será hacia acá. Esa será la velocidad del punto 2, 4. 90 grados a la distancia al 2, 1 y que hace girar a la barra en el sentido antihorario. Entonces aquí pues lo pongo. Así, profe, va horizontal a la izquierda. Pues si yo tengo las dos extremos o velocidades de los extremos del eslabón 2 y su omega 2, ¿qué le puedo decir al eslabón 2? Ay, ahí nos vemos, ya no tengo nada que hacer contigo. Adiós. Me voy a saltar a otro eslabón, pero fíjense, ¿a qué eslabón me voy a saltar? Si yo coloco aquí eslabón 3, la pregunta sería, ¿conozco una velocidad de 3? 3 es este engrane que está aquí. Pues no conozco más que su centro, el 3,1, que sería aquí, vale 0, pero no conozco la velocidad del 3,4, no conozco su omega, entonces no puedo poner aquí eslabón 3. No puedo poner que voy a analizar un eslabón si no lo conozco. No conozco sus velocidades, ni angulares, ni dato lineal. Solamente sé que el soporte tiene velocidad 0. Entonces, no me conviene
no me conviene analizar el eslabón 3. Entonces, pues si no es el 3, me brinco al 4. Y ahora sí la pregunta obligada es, ¿conozco una velocidad de 4? Sí, profe. La última que acabamos de determinar. La velocidad 2, 4. Eso será igual a omega del eslabón que estamos analizando, que es el 4, por la distancia del 2, 4 al 4, 1. Fíjense muy bien, del 2 me brinqué al 4. Eso se permite, no hay ningún norma o reglamento que diga tengo que ir de 1 en 1, ¿no? Porque tuve una velocidad de 2 y también de 4. Ok, de aquí que conozco. ¿Esto? Sí, lo conozco. La distancia también porque tengo todos los radios. Entonces, omega de 4 es la que no conozco. Entonces, omega de 4 será igual a la velocidad 2, 4 entre la distancia del 2, 4 al 4 con el 1. ¿Cuánto es la velocidad del 2, 4? 2320 milímetros por segundo. ¿Cuál es la distancia del 2, 4 al 4, 1? 2, 4 al 4, 1 es el radio de este pequeño engrane que es de 140 milímetros. Entonces, 140 milímetros. De ahí, pues, que me da 16, a ver si lo calculé bien, 16.57 radianes por segundo. ¿Qué dirección tendría? Este punto rota el eslabón 4 alrededor del 4, 1. Y tengo este vector velocidad. Si yo me apoyo aquí y abrimos el compás y me muevo hacia la izquierda, pues esto daría una vuelta de sentido horario. Aquí tengo omega de 4. ¿Quién es 4? Pues 4 es el engrane que me llaman, que es el engrane, me preguntaban qué era la velocidad, no me preguntan de eso, me preguntan la velocidad de A. Entonces eso está bien. Ya conozco ese resultado, la omega de 4. También listo. Hasta le pongo la palomita para ayudarle al profe, ya. Ahí está bien, profe. Ya lo estoy calificando yo como alumno. Aunque después, pues ya llega el profe y dice, no, ¿qué crees que no salió? No sé. No se espanten y se... A veces somos medio sarcásticos, pero nada más es broma para que no se duerman, porque luego les veo sus ojos que ya tienen sueño, igual que yo. Bueno, vamos a apurarnos. Ya tengo omega de 4, ya tengo la velocidad del 2, 4. ¿Algún otro punto que me interese de 4? Profesor, tengo una duda. Ande, dime. ¿Sí está bien la dirección de omega 4? Sí, fíjate, aquí está el vector. Claro, aquí lo exageré, pero imagínate que fuera un vector pequeñito y rota alrededor de este punto. Si tú te apoyas aquí y el vector debe de moverse a la izquierda, esto da un sentido así. Ok. ¿Sí? Gracias. Sí. De nada. Ahora, sí, profe, lo que me piden es la velocidad del punto A. Fíjese usted aquí, determine la magnitud de velocidad del punto A y el punto A pertenece al engrane ¿qué? Al engrane 4. Entonces, pues rápidamente digo, la velocidad de A es igual, la misma fórmula, omega del eslabón que estoy calculando, el 4, por la distancia del punto donde está la velocidad, que es el punto A, al 4, 1. Siempre rota alrededor de su eslabón fijo relacionado con el fijo, al punto centro instantáneo del 4, 1. Bien, entonces esto será igual. 16.57 radianes por segundo que multiplica a distancia desde A hasta el 4,1. ¿Cuánto sería? Pues el radio del engrane grande menos el radio del engrane pequeño. ¿Cuánto sería esa distancia? 200 milímetros. Vamos a ver. Si se supone que el engrane grande tiene 340, le quito el radio del engrane chico, que sería 140, pues serían 200 milímetros. A ver si no me equivoqué. Nos da 3.314 milímetros por segundo. ¿Sí les dio eso?
Sí. ¿Qué dirección sería? La dirección, pues, tiene que rotar alrededor de 4,1 y sería la velocidad del punto A y gira o hace girar en el misma dirección de omega 4. Entonces, ¿cómo debería ser el vector que debe estar aquí? Pues, hacia allá. Velocidad de A. Porque tiene la distancia al 4,1 y está haciéndolo girar en este sentido de rotación. Entonces aquí le pongo, va a la derecha. Este es el inciso A que me estaban preguntando. Lo marco aquí, le marco el texto, le marco y ya, ahí está, para que lo distinga. Pero al profesor se le ocurrió también preguntar por la omega de 3. No me le preguntan el problema, pero se la agregamos. ¿Qué pasaría si me preguntan algo del eslabón 3 si estoy en el 4? Pues saltar al eslabón 3 tranquilamente y buscar una velocidad, si es que ya la conozco, de 3. Vamos a ver si te conozco una velocidad de 3. 2,1, 2,4. No conozco ninguna velocidad de 3. Pero veamos en el dibujo si hay alguno que me relacione a 4 con 3. ¿Habrá algún punto que me relacione? Aquí está. Muy bien, compañero, el 3, 4. Voy a calcular su velocidad, pertenece a 4, entonces estoy analizando el eslabón 4. Puedo analizar su velocidad, ¿no? Sé que rota alrededor de 4,1, sé que está haciendo girar el eslabón en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, pues para poder saltar al eslabón 3 necesito una velocidad de 3. Entonces voy a calcular. La velocidad de 3, 4, puedo calcularla porque también le pertenece a 4. Es igual a omega de 4 por la distancia del 3, 4 al 4 con el 1. Muy bien, omega de 4 vale 16.57 radianes por segundo. Y la distancia del 3, 4 al 4, 1, ¿cuánto sería? 3, 4 al 4 con el 1. Sería el radio del engrane grande. 340 más 140. ¿Cuánto nos daría? 480. Multiplicando nos queda 7,953.6 milímetros por segundo. ¿Cómo sería la rotación de ese punto de engranaje si esto se gira en sentido de las manecillas de reloj y está rotando alrededor de 4,1? Cuando digo que está rotando, no me refiero al sentido de que rueda alrededor de ese centro. Les digo que está rotando, los vectores giran alrededor de su centro instantáneo, a eso me refiero. Si ese es el punto de velocidad 0 y todos los vectores están girando alrededor de ese punto, pues este también va a girar alrededor de ese punto y tendrá que ser, pues, hacia acá. Velocidad del 3, 4. Entonces, pues la colocamos. Ya conozco una velocidad de 3 y también de 4, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues el eslabón número 3. Y decimos que la única velocidad de 3 que conozco es 3, 4, que es igual a omega del eslabón que estoy analizando, que es el 3, por la distancia 3, 4 al 3, 1. ¿Por qué cambió ahora? Estoy en el eslabón 3. Es 3, 1, no es 4, 1. ¿Por qué puso omega 3? Porque estoy en el eslabón 3. ¿Y por qué utilizó 3, 4? Porque es una velocidad de 3, aquí aparece el 3. Entonces, ¿por qué lo utilizó aquí? Porque también le pertenece a 4. Es un punto que relaciona dos eslabones. Bueno, entonces, omega 3 será igual. Velocidad 3, 4 sobre distancia 3, 4, 3, 1. ¿Cuánto es la velocidad? 7,953.6 milímetros por segundo. Distancia del punto 3, 4 al 3, 1. Ojo, 3, 4, 3, 1. Por eso hay que poner grandes estos números para ver bien y escribirlo bien, porque si no después confundimos el 1 con otro eslabón y ya. Entonces esto sería el radio de este pequeño engrane que vale 240. Entonces sería entre 240 milímetros. Eliminamos milímetros
Y nos queda que omega de 3 será igual a ¿cuánto? Según yo, 33.14 radianes por segundo. Rotación del engrane central. 3,1 está aquí. Su vector velocidad 3,4. Entonces esto gira en esta dirección. Y esto sería el inciso B que agregué yo, exageré aquí en agregar. Pero bueno, este problema nos ayuda en algo importante. Elementos dobles es un sólido. Si no me lo especifican que están aparte, lo tomo como un elemento sólido. Otro punto. No es necesario estar de un eslabón a eslabón en forma ordenada. Puedo brincar de un eslabón a otro y luego regresar a uno antes. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Ya vieron la competencia de este problema? Me enseña mucho. Me muestra, me ayuda para que no tenga esos problemas y dudas en un examen o en la vida profesional. Bueno, pues ya está. ¿Qué tiempo tenemos? Ya nos quedan 20 minutos. Podemos empezar ahora sí a lo que sería el método vectorial. El método que más les va a gustar porque es más fácil que este método. No tengo que estar lidiando con trigonometría. Si acaso las componentes de un triángulo, que si utilizo coseno o seno del ángulo, si la componente horizontal es positiva o negativa, si la vertical es positiva o negativa. No. Si tuviera 3 dimensiones en biorrobótica, pues entonces en lugar de hablar del plano, hablaría de 3 dimensiones, matrices, en lugar de estar haciendo producto cruz, de K por I o K por J, hablaría de matrices. Si me auxilio de MATLAB, pues sería más fácil. Por eso el método vectorial es tan socorrido y nos gusta tanto. Y es el de preferencia. Quizás en una práctica que podamos hacer aquí mismo con MATLAB, para no distraerlos de todas sus ocupaciones, podamos trabajar con este método vectorial que nos pudiera ayudar a determinar velocidades de mecanismos. ¿Dudas en este problema? ¿De veras? Uy, ¿no tienen dudas? Bueno, no me dan ganas de hacer examen, entonces todos tienen 10. No, me va a decir un compañero como en el otro grupo, no, profe, yo quiero que nos haga examen, porque a mí no me gusta que me regalen calificación. Si me saco un 6, yo me lo saqué. No me regale 4 puntos de más. Si yo repruebo, yo reprobé. Si un 10, saqué yo el 10, nadie me lo regaló. Entonces tengo que hacer el examen. Y él me dijo, hablo por todos mis compañeros. Después sus compañeros dijeron, no, hombre, tú habla por ti, yo quiero que me ponga mi 10. ¿Ustedes también piensan lo mismo? Yo sí quiero mi 10. Ah, eso me gusta, la franqueza. Muy bien, compañera. Está bien. Demuéstreme que le voy a poner el 10. Muéstreme su conocimiento, Karen. Fue Karen, ¿verdad? Porque es la única que veo que sabe. Yo creo que todos, ¿no? Pero ¿Todos quieren 10? Yo no quiero 10. Yo lo que quiero Yo quiero las dos. Yo quiero aprender. pues es que eso, o sea, Pero sí estoy aprendiendo, pero quiero mi 10. aprendes, pero entre menos deberes tengas, pues más te administras, porque Uy. no es la única materia que llevamos, creo yo, ¿no? Entonces pues, te administras tu tiempo y un examen menos, pues es un peso menos que tienes, más ¿Llevan tiempo. una materia nada más? ¿Llevan una materia? No, llevan varias. No, eso es a lo que voy, llevamos varias, entonces pues yo creo ya. que cualquiera, Muy o bien, sea, muy bien. aprendemos, pero pues Este grupo sí le gusta comentar, me gusta eso. Y es sin ver, profe. ¿Tú sin ver? 10. Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a mostrarles un método que les asegura una buena calificación, pero tenemos que cumplir ciertas reglas. Esas reglas son las siguientes. Vamos a poner aquí una línea, cambiamos de tema, entramos a la unidad temática, ya pasamos los conceptos básicos de métodos geométricos, centros instantáneos, vectores velocidad con el método de centros instantáneos, o Kennedy. Ahora vamos a hablar de lo que en algunas veces nos decía el profesor de física, que se llama el método vectorial. Ustedes han visto que en ocasiones tenemos una trayectoria curva, la gran mayoría de veces, y nosotros en la parte central, si estamos analizando un soporte, pensemos un engrane, en la parte central pues es
un punto, en este caso le voy a poner el punto A, es un punto de velocidad. Se supone que está en el centro, ¿eh? No sé si no se ve al centro, pues ustedes imagínense que está en el centro de esa trayectoria. Si yo analizo otro punto que me interesa conocer su velocidad, llamémosle B, me interesa conocer su velocidad. Sé que la velocidad es un vector tangente a la trayectoria curva. Es un vector velocidad B subíndice B. Quiero conocer su velocidad. Pues yo lo que tengo que hacer es establecer esa distancia que llamábamos en el capítulo o en el tema anterior, distancia de entre dos centros instantáneos. Pero esa distancia es la distancia perpendicular. Nuevamente aquí se ve una distancia que es perpendicular al vector, porque aquí están los 90 grados. Esta distancia se le llama vector de posición y es bien característico. Va a llevar dos letras, que es obviamente los extremos, y una nomenclatura que a lo mejor no sé si recuerdan. R es el vector de posición, pero el primer subíndice indica B respecto de A. Entonces, vector de posición. Perdón. Vector de posición. El vector de posición de B respecto al punto A. Más o menos como ustedes cuando, no sé, están observando un punto, un vehículo, un móvil, un cuerpo que se está moviendo, también ustedes se pueden estar moviendo o pueden estar quietos. Ese fenómeno, si lo recuerdan en física 1, que hablamos de velocidades relativas respecto a la posición donde estoy yo, cómo veo que se mueve otro punto u otro cuerpo que se mueve en una trayectoria curva, en una trayectoria lineal. ¿Cómo se mueve? ¿Está rotando alrededor de mí? ¿Se está trasladando? ¿O está la suma de los dos? Traslación y rotación. Eso se refiere, pero es bien importante porque en base a este primer punto es que se observa, o sea, qué punto estoy observando y desde dónde se observa. A ver, por ejemplo, estoy aquí yo, imagínense que aquí está la vista de alguien, aquí está su ojo, sus pestañas, bien coqueto o coqueta, aquí está observando. Estoy yo en el punto A y veo cómo el punto B se mueve alrededor de mí. Entonces, este vector va en esta dirección, la punta de flecha es en la letra que está al lado izquierdo de la diagonal, es cómo se mueve B respecto de mi posición que es A. Y obviamente esto va a generar una velocidad angular entre el punto A y el punto B. De donde nosotros podemos decir que la velocidad de un punto que me interesa conocer es igual a la velocidad de un punto conocido, que ahorita sé que es un soporte y vale 0, pero puede darse el caso de que sea un punto móvil y no sea 0, puede darse en caso general la velocidad del punto A más la velocidad relativa de B respecto del punto A, del punto que se mueve respecto a mi posición. Muy bien, eso es igual a la velocidad de A y ese vector de posición, a ver si se acuerdan, omega BA asocia los dos puntos y ese vector debe de girar alrededor de su vector unitario K y debe de estar multiplicado por el producto cruz y ese producto cruz involucra al vector que hablamos hace rato, al vector de posición, igual los subíndices B respecto de A. Esa es la ecuación que quiero que manejemos. Esa es la ecuación de velocidad relativa en este caso que vamos a utilizar. Voy a utilizar producto cruz, voy a utilizar un vector de posición, voy a utilizar a omega entre dos puntos, velocidad angular, que es lo que va a ser parecido a lo que estuvimos analizando. Y la velocidad del punto conocido para determinar la velocidad de un punto desconocido.
Profe, se ve fácil. Va, a ver, explíquenos un problema. ¿Les parece si hacemos el problema 1? Todavía tenemos tiempo. No, creo que ya no tenemos tiempo. Nos queda menos de un cuarto de hora. Bueno, la próxima clase vamos a hacer el problema 1. El primer problema de centros instantáneos. ¿Recuerdan la barrita que lo movía el collarín en el punto B y se deslizaba sobre un plano inclinado que era el punto A? Vamos a calcularlo por el método vectorial primero, así como para botanear, se vale. Vamos a calcular los resultados y los comparamos con el de centros instantáneos. Y vamos a llegar a una conclusión. Si está más rifado este método o la verdad está NPI. Tampoco me gusta, ni poquita idea de lo que dice el profe. Pero yo se los aseguro que les va a gustar, porque automáticamente me dan sentidos de rotación. No tengo que andar usando trigonometría, tanto de omega, y me dan velocidades. En caso más estricto, al no conocer hacia dónde se dirige un eslabón, puedo suponer el movimiento positivo hacia el lado positivo de las I's o el lado positivo de las J's. No importa. Si me da el resultado positivo, significa que supuse adecuadamente el sentido. En caso contrario, pues es sentido contrario al que yo supuse. Por eso es tan noble el método vectorial. Pero hay un pequeño detalle. Como involucra el producto cruz, necesito que recuerden los vectores unitarios. Y no sé si se acuerdan. No, profe, acuérdese, materia pasada, materia olvidada. No. Porque luego llega el profesor y dice, materia olvidada, materia reprobada. No vamos a hacer eso. El vector horizontal unitario se llama I. El vector vertical J y el vector unitario en el eje Z es K. ¿Sí recuerdan eso? Y hay que recordar la rotación. La regla de la mano derecha dice que cuando gira alrededor de K, por eso vean que la K siempre va a estar en omega, porque siempre omega va a girar, estamos viendo al plano, y el vector unitario sale del papel o del plano del papel hacia nosotros, ese sería el vector K. Entonces siempre omega va a estar girando alrededor de ¿quién? De K. Nos movemos en ese. Si estuviera rotando en esta dirección, es decir, que yo multiplico K por J, pues me va a dar positivo. ¿O es correcto? ¿O es negativo? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Porque si no lo recuerdan, pues va a haber problemas. ¿Qué me da K por J? Pues el otro vector unitario que es I. ¿Pero es positivo o negativo? K por J es negativo, profe, por la regla de la mano derecha. Esto implicaría que el dedo pulgar entra al papel y los otros dedos giran en el sentido de esa rotación. Los 4 dedos de mi mano giran en esa dirección y el pulgar entra hacia el papel. Háganlo. Imagínense que su pluma, a ver, aquí está la pluma, es ese vector K. Si yo coloco mis dedos, mis 4 dedos de la mano derecha, aunque sea zurdo, la mano derecha, lo abrazando al vector K, si gira en el sentido antihorario, el pulgar apunta hacia afuera, eso sería positivo. Si lo coloco en sentido contrario, sería negativo. Entonces, para no estar en conflicto, si gira en sentido horario, negativo. Si gira en sentido antihorario, sería positivo. Entonces, pues de aquí en adelante, K por J sería igual a menos I. Y K por I sería igual a J positivo. K por I, J positivo, porque estoy recorriendo en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Con esto no tendremos problemas. Problemas tendremos cuando estemos en 3 dimensiones, porque no nada más van a ser K por J, K por I, también tendremos otras multiplicaciones, pero para ese caso utilizaríamos ya matrices, vectores, matrices y demás. Y MATLAB, para eso es el mejor programita. Si les gusta software privativo, si no, pues está Octave, o está Scilab, está hay otro programa que se llama, no recuerdo el nombre, pero bueno, hay matemática, hay muchos, pero si les gusta open source, pues ahí está Scilab, que es igualito que MATLAB y gratuito. Pero pues tenemos el MATLAB, profe, somos alumnos del Poli y profesores lo tienen gratuito. Pues bajémoslo por en caso de que lo necesitamos.
¿Dudas, preguntas? Entonces ya avanzamos el primer tema y vamos al segundo tema, a la segunda unidad. Vamos a ver puras velocidades, ya cuando me lo dominen, después de unos N problemas, digamos unos 20 problemas, 2 que haga yo, ustedes hacen los 18, no, vamos a hacer varios, pero juntos para que hagamos, y su tarea también. Entenderemos cómo es este método, para después movernos en ese mismo método a aceleraciones, para que lo dominemos, y después de eso, en un tópico que se llama aceleraciones por contactos deslizantes, que es algo más complejo, pero también vectorial, porque ya no nos va a costar tanto trabajo. Entonces, eso será para empezar, porque después ya vienen esos mecanismos que involucran fuerzas. Son mecanismos que se llaman mecanismos para transmisión de potencia. En mecanismo iónico necesitamos transmitir potencia. Par, y el par involucra potencia. La potencia involucra motores, los motores involucran selección